Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. Vamos a comenzar con las medidas de represalia del tema de los aranceles al acero y aluminio que se van a anunciar en julio. El primer ministro Mark Carney anunció una serie de medidas pues realmente importantes para proteger a las industrias y los trabajadores del acero y el aluminio. Recordamos que Estados Unidos aumentó el arancel sobre estos dos metales a principios de junio del 25% al 50% y que Canadá no había tomado medidas de represalia adicionales por esto, ¿no? Entonces, el día de ayer, Carney explicó el plan de gobierno para estas industrias y cuándo responderán a los aranceles duplicados de Estados Unidos. Cuando este aumento de los aranceles al acero y al aluminio del 50% entró en vigor, la directora ejecutiva de la Asociación Canadiense de Productores de Acero emitió una dura declaración a los medios. Dijo: con un arancel del 50%, el mercado estadounidense está prácticamente cerrado al acero canadiense, dejando miles de millones de dólares de acero canadiense sin mercado. En ese momento exigió medidas urgentes del gobierno canadiense y le duplicara el arancel a Estados Unidos. El premier de Ontario, Doug Ford, instó a Ottawa a duplicar el arancel como respuesta a la administración Trump, pero Carney dijo que estaba en medio de intensas negociaciones en ese momento y que se tomaría un tiempo no demasiado largo, pues para hacer una estrategia y sobre todo pues tener una respuesta a esto, ¿no? Y pues justamente el día de ayer anunció las medidas para ayudar a estabilizar los sectores de acero y aluminio que se han visto duramente afectados por los aranceles dictados por el presidente estadounidense Donald Trump. Carney dijo que se está estableciendo un nuevo cupo arancelario, como se le llama en la jerga comercial, lo que significa que se permitirán algunas importaciones de acero extranjero, pero todo lo que supere ese límite se verá afectado con un arancel alto, lo que las hará pues obviamente más costosas, más caras. El objetivo de esta medida es hacer que el acero canadiense sea más competitivo y apuntalar una industria que ha perdido gran parte de su negocio en Estados Unidos como consecuencia de los aranceles punitivos de Trump. El programa está diseñado para empujar a las empresas canadienses a utilizar el acero nacional, haciendo que las importaciones extranjeras tengan un precio prohibitivo. Debemos reforzar nuestra fuerza en casa y proteger a los trabajadores y empresas canadienses de los injustos aranceles estadounidenses que existen actualmente. Esto dijo Carney a la prensa en Ottawa. También dijo que el gobierno está considerando implementar medidas arancelarias adicionales en los próximos días para cerrar las puertas al acero extranjero y abordar lo que describió como una situación de persistente sobrecapacidad global y comercio injusto. Esto es en respuesta a las demandas del sector metalúrgico, que quiere que Ottawa reduzca el impacto de las empresas extranjeras que venden acero barato en Canadá, perjudicando a los proveedores locales, un fenómeno que según el sector ha empeorado desde que Trump impuso aranceles globales al acero y aluminio. También dijo que el impulso del gobierno para construir rápidamente importantes proyectos de infraestructura y explotar materias primas también ayudaría al sector siderúrgico en dificultades. Como siempre, se habla de fortalecer la economía canadiense, también crear programas que puedan ayudar e incentivar a construir rápidamente proyectos, en este caso como menciona, de infraestructura y explotar materias primas. Un proyecto de ley gubernamental pendiente en el Parlamento, el C5, le otorgaría al gabinete de Carney la capacidad de acelerar las aprobaciones de proyectos de construcción de una nación, muchos de los que requerirían enormes cantidades de acero y aluminio durante la construcción. Como canadienses podemos darnos mucho más de lo que los estadounidenses jamás podrán quitarnos. Los trabajadores del acero y el aluminio están en la primera línea de esta guerra comercial. Estos trabajadores nos ayudarán a construir una economía canadiense sólida, la más fuerte del G7, afirmó Carney. Bueno, y también recordamos que pues es la semana pasada, en pasados días se llevó a cabo la cumbre del G7, que justamente se llevó a cabo esta semana en Alberta. Ambos líderes, el mandatario estadounidense y el mandatario canadiense, acordaron intentar alcanzar un tipo de acuerdo comercial en un plazo de 30 días. Esta fue una gran noticia con la que arrancábamos la semana de alguna
alguna manera. Con el anuncio del día de ayer, Carney está enviando una señal a Washington de que está dispuesto a aumentar los aranceles de represalia de Canadá si no se llega a un acuerdo. Como tomar realmente esta postura dura, de alguna manera contundente, lo que se necesita para pues darle seguridad también a sus connacionales. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va sucediendo con todo este tema. Por lo pronto, bueno, ya se tiene algo de información al respecto, ¿no? Frenando importaciones de acero para apoyar al sector golpeado precisamente por Trump. Vamos con otro tema. Ahí les va un dato. Se necesita construir 4.8 millones de viviendas en una década. La Sociedad Canadiense de Hipotecas y Vivienda afirma que será necesario construir 4,8 millones de viviendas nuevas durante la próxima década para restablecer los niveles de asequibilidad registrados por última vez en 2019, según las proyecciones de demanda, o sea, justo antes de la pandemia. La Agencia Nacional de Vivienda publicó su último informe sobre la estimación de la brecha de oferta, que indica que se necesitarán entre 430,000 y 480,000 nuevas viviendas al año en los mercados de propiedad y alquiler para 2035. Imagínense nada más. Esto representaría aproximadamente el doble del ritmo actual de construcción de viviendas en Canadá, con 90,760 viviendas iniciadas registradas en lo que va del año hasta mayo. En 2023, la Sociedad Canadiense de Hipotecas y Vivienda estimó que Canadá necesitaría construir 3,5 millones de viviendas adicionales para 2030, además de 2,3 millones que ya se proyectaban construir para ese año, para poder alcanzar los niveles de asequibilidad observados en 2004. La última actualización de la agencia también incluye desgloses regionales que muestran que Ontario y Nueva Escocia presentan las mayores brechas de oferta de vivienda por provincia, mientras que Montreal enfrenta la mayor brecha entre las grandes ciudades. ¿Qué les parece este dato? Bueno, seguramente una vez que se vayan solucionando, por decirlo de alguna manera, los temas que hemos justamente hablado, que se centra la importancia en esto, en el gobierno de Carney, en este inicio del gobierno de Carney, con el tema de la guerra comercial, arancelaria y demás, bueno, el tema de la vivienda seguramente también tomará su respectivo protagonismo. En otros temas, los farmacéuticos presionan para poder administrar más vacunas financiadas con fondos públicos. Los habitantes de Ontario ya pueden obtener algunas vacunas de rutina administradas en las farmacias y ahora los farmacéuticos están pidiendo a la provincia que haga que más vacunas sean gratuitas y de más fácil acceso, una medida que, según dice, ayudaría a aliviar parte de la carga sobre el sistema de atención médica. La idea no es nueva, ya que la ministra de Salud, Sylvia Jones, se comprometió a ampliar las facultades de los farmacéuticos el verano pasado. Sin embargo, casi un año después aún no se ha implementado. Un farmacéutico argumenta que algunos pacientes hacen trámites innecesarios para obtener lo que necesitan. Si bien algunas vacunas pueden estar cubiertas si se administran en el consultorio médico, es posible que no lo estén en una farmacia. Entonces dice justamente, si ahora mismo se identifica un paciente de 66 años que necesita vacunarse contra el herpes zóster, tengo que decirle que llame a su médico, reserve su cita, espere la cita, ocupe un espacio en la agenda de su médico solo para vacunarse contra esto y luego vuelve a hacerlo en 2 meses. No tiene sentido, porque si tengo la vacuna en mi refrigerador, en la farmacia, puedo simplemente vacunar al paciente, avisarle al médico de lo sucedido y listo. Dice que algunos pacientes, este farmacéutico, dice que algunos pacientes pueden no tener un médico de familia o no poder afrontar el gasto del bolsillo, que para la vacuna contra, en este caso el herpes zóster, es de aproximadamente $180 por dosis. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773. Bueno, también Canadá facilita vuelos comerciales de regreso a casa para ciudadanos que huyen de Israel en Irán. El gobierno federal está ayudando a los canadienses en Israel e Irán a regresar a casa una vez que lleguen a los países vecinos. Esto dijo el día de ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand. Estamos planeando opciones comerciales para que los canadienses en Israel e Irán salgan de la región a través de ciertas jurisdicciones vecinas. Esto dijo
a The Canadian Press en una entrevista. Con los aeropuertos cerrados en toda la región, Ottawa ha apostado a funcionarios consulares al otro lado de ciertos cruces en las fronteras con Israel e Irán para ayudar a quienes huyen de cualquiera de estos dos países a regresar a casa. Lo mismo se aplica a las personas que logran salir de Cisjordania, escribió Anita en X, y también dijo que hay funcionarios en Jordania, Turquía, en Armenia, mientras que en Azerbaiyán también están permitiendo la entrada de canadienses que precisamente están huyendo de Irán. Vamos rápidamente a pasar a algunos de los principales titulares en el ámbito internacional. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, comenzamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump tomará una decisión sobre si ir o no a Irán en las próximas 2 semanas, según anunció este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca en una rueda de prensa. Entonces va a tomar una decisión acerca de este tema, basándome en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en un futuro cercano. Tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas 2 semanas. También indicó que nadie debería sorprenderse respecto al planteamiento de Trump de que Irán no debería tener un arma nuclear, una posición que ha defendido no solo como presidente, sino también como ciudadano. En 2011 dijo que el objetivo principal de Estados Unidos en Irán debería ser destruir sus ambiciones nucleares. En 2015 dijo que Irán suponía una amenaza para Israel, los aliados de Medio Oriente y Estados Unidos, recordó. Dentro de los últimos titulares que tenemos respecto a los conflictos, en este caso Israel advirtió que actuará contra Hezbollah si decide apoyar a Irán. Perdimos la paciencia con los terroristas, dicen. Este viernes se cumple una semana desde el inicio de la ofensiva israelí contra el programa nuclear del régimen de Irán, una operación militar que marcó el inicio de una fase nueva del conflicto en Medio Oriente. Desde el 13 de junio, ambos países han intercambiado ataques aéreos, misiles y drones en un enfrentamiento directo sin precedentes que ha dejado fallecidos, heridos y daños significativos tanto en infraestructura civil como militar. Durante la madrugada, Irán lanzó una nueva andada de misiles balísticos contra el sur de Israel. Uno de los proyectiles impactó nuevamente Beersheba, cerca del parque de tecnologías avanzadas de la Universidad Ben Gurion. El impacto provocó incendios, daños en un edificio de 6 plantas y varios automóviles calcinados. 5 personas resultaron heridas leves por contusiones, inhalación de humo y crisis de ansiedad. También imagínense estar viviendo esto. Según el servicio de emergencias médicas, es el segundo día consecutivo que este lugar es el blanco de misiles iraníes. El jueves, otro proyectil alcanzó un hospital, dejando 72 heridos y daños importantes en una de las alas del centro médico. Lo último que ha sucedido: el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán se dirigirá este viernes en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, anunció un portavoz principal del organismo de derechos de la ONU. También Israel advirtió a Hezbollah que no intervenga en la ofensiva contra Irán. En otro titular de última hora, cancilleres europeos se reúnen en Ginebra con el ministro de Exteriores de Irán para abordar la crisis con Israel. La cita diplomática se produce tras una semana de bombardeos cruzados, como lo hemos estado comentando. Y también Israel destruyó lanzadores de misiles y radares iraníes en Isfahan y Teherán. Vamos a cerrar en México. Eric se debilita tras tocar tierra en el sur de México, pero sin duda ha dejado una cantidad importante de daños. Estamos hablando del huracán Eric, que se debilitó a tormenta tropical el día de ayer tras azotar la costa del sur del Pacífico de México como un huracán de categoría 3, dejando tras de sí negocios dañados, barcos hundidos, calles inundadas en el estado de Oaxaca, mientras las autoridades advierten de riesgos por fuertes lluvias. Eric tocó tierra en la ciudad turística de Puerto Escondido alrededor de las 5 de la mañana, hora local del día de ayer, como un huracán de categoría 3. Posteriormente se degradó a categoría 1 y a tormenta tropical.